como las que nos ha estado tocando vivir. Yo quisiera platicarles el día de hoy de algunos aspectos farmacológicos, porque al final de cuentas eso soy, farmacólogo, alrededor de los antidepresivos en general y aterrizar al final con algunos aspectos de la desvenlafaxina. Estas son cosas que seguramente ustedes conocen bien y que sobre todo esta parte introductoria, pues lo que les voy a platicar es algo bien sabido, pero me gustaría pues resumirlo de una manera muy sucinta, de modo tal que me pueda servir de base para explicarles algunas cosas más adelante. Como ustedes saben, existen esencialmente 3 categorías de antidepresivos en uso clínico contemporáneo. Los fármacos que de alguna manera revolucionaron el tratamiento fueron los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y bueno, pues esos fármacos incluso pues ya son un fenómeno cultural en muy diferentes formas. Y aquí les estoy enlistando algunos ejemplos de ellos. Está puesta la dapoxetina en cursivas. Desde luego no es un antidepresivo, trató de serlo en su momento, pero pues es un fármaco útil más o menos útil en el manejo de la eyaculación precoz. Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. El éxito que tuvo esta estrategia, y vamos a ver esencialmente por qué es que fue tan exitosa y sobre todo por qué es que los inhibidores duales de recaptura tanto de serotonina como de noradrenalina pues resultan ser fármacos incluso superiores a los anteriores. Y aquí tenemos esencialmente a la venlafaxina y a la desvenlafaxina, ahorita les platico un poco las diferencias, a la duloxetina, y añado aquí también en cursivas a la sibutramina, otro fármaco que no es un antidepresivo, que de hecho ya prácticamente no está en uso clínico en ninguna parte del mundo, y que pues era un anoréctico que resultó ser bastante exitoso como tal, pero pues con muchos efectos adversos. Este fármaco fue un inhibidor dual de recapturas de serotonina y noradrenalina. Y tenemos como por otro lado los viejos antidepresivos tricíclicos, que al final de cuentas son inhibidores duales de recaptura, pero que tienen un perfil farmacológico muy distinto. Son fármacos que pues fueron exitosos en su momento y que siguen teniendo un nicho, un papel importante en el manejo de algunos pacientes, pues probablemente refractarios a los anteriores, o que por alguna razón se opte por este tipo de fármacos tricíclicos. Simplemente ilustrar que les llamamos tricíclicos porque esos son fármacos con 3 anillos unidos entre sí, y que si ustedes ven las estructuras químicas los van a encontrar muy fuertemente parecidos a los antipsicóticos atípicos, lo cual a mí me sirve en este momento pues para decirles que como farmacólogo, yo sé que para ustedes no lo es tanto, pero como farmacólogo, para mí estos límites muy claros entre, por ejemplo, depresión y trastorno bipolar, desde el punto de vista de las alteraciones que conocemos en cuestiones de neurotransmisión, pues es una línea muy tenue. Y lo mismo ocurre con la intervención farmacológica, o sea, podemos tener intervenciones farmacológicas exitosas a lo largo de todo este espectro. Y no sé, se me ocurre en este momento la quetiapina, que es un fármaco que inicia como un antidepresivo, como un antipsicótico atípico, y que pues también tiene aprobación en el manejo de la depresión. Esto es también para ilustrar que, como en alguna ocasión oí algún farmacólogo canadiense decir esto hablar de mecanismos de acción en el terreno de la psicofarma es a veces difícil, porque no sabemos exactamente, sabemos qué hace el fármaco, pero no sabemos exactamente cómo interactúa con la patología en particular. Quisiera presentarles un poquito de las estructuras químicas. Yo sé que esto es un poco esotérico, pero si se dan cuenta, estos son inhibidores de recaptura de noradrenalina, y se pueden dar cuenta, remarqué en rojo la parte que tienen en común, y son estructuras químicas extraordinariamente parecidas. Si vemos a los inhibidores de recaptura de serotonina, los selectivos de serotonina, van a ver que la estructura se repite.
O sea, este farmacóforo, esta parte de la molécula en la que reside la actividad terapéutica, pues es algo muy conservado y bueno, cambia un poquito los radicales que están sustituyendo algunas partes de la molécula. Esto cambia el perfil farmacológico, cambia un poco incluso la selectividad, pero al final de cuentas este farmacóforo es un farmacóforo común. Y lo mismo ocurre con la duloxetina, que es ya un inhibidor dual de recaptura. Otra vez, vean ustedes la misma parte de la molécula que está ilustrada en todos los demás. Y en ese sentido, pues vale recordar que la venlafaxina es una molécula enteramente distinta. O sea, este es un inhibidor dual de recaptura, pero la interacción que tiene con los transportadores es muy probablemente muy distinta a la que tienen el resto de los inhibidores de recaptura por su naturaleza química distinta, ¿no? Entonces, es por eso que podemos esperar de la venlafaxina un perfil farmacológico distinto e incluso una respuesta terapéutica, pues que lo hace no uno más de los inhibidores de recaptura, sino un fármaco con un perfil propio, pues bastante aparte. La venlafaxina, desde luego, fue la molécula inicial que entró al mercado y unos años más tarde entró la desvenlafaxina. Y lo único que quisiera recordarles es que la desvenlafaxina pues, es un metabolito de la venlafaxina. O sea, si ustedes le dan venlafaxina a un paciente, la isoforma 2D6 del citocromo P450 desmetila a la venlafaxina, o sea, aquí hay un grupo metilo que se pierde y entonces tenemos ahora a la desmetilvenlafaxina que abreviamos como desvenlafaxina. Y entonces este es un metabolito de la venlafaxina original. Si revisamos las características farmacológicas, farmacocinéticas de la venlafaxina, pues vamos a encontrar algunos datos interesantes, una vida media de 5 horas, un tiempo al estado estacionario de 3 días, que es en donde ya se ha estabilizado el sube y baja de las curvas farmacocinéticas, una biodisponibilidad oral más bien limitada, del 10 al 45%, y un volumen de distribución de 7,5 litros por kilogramo. Eso es lo que hace la venlafaxina, y si lo comparamos con lo que vemos en la desvenlafaxina, pues es claramente distinto, pero hay una cierta trampa aquí que quiero presentarles. Pues, si se dan cuenta, la vida media, pues aparentemente es el doble de la vida media de la venlafaxina, por lo tanto, se tarda un poquito más, 4 a 5 días al estado estacionario. La biodisponibilidad oral es del 80% y el volumen de distribución es levemente menor. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen estas cifras o por qué digo que hay un poquito de trampa detrás de esto? Bueno, porque la vida media de la venlafaxina es de 5 horas, porque buena parte del fármaco se convierte en desvenlafaxina. Entonces desaparece la venlafaxina para convertirse en desvenlafaxina, que es también farmacológicamente activo. Y lo mismo pasa con el lado de la biodisponibilidad. Hay una biodisponibilidad baja porque la venlafaxina es absorbida oralmente por el tubo digestivo, por el intestino, pasa por la vena porta al hígado y se metaboliza a desvenlafaxina, de modo tal que se pierde rápidamente en el torrente sanguíneo la venlafaxina, pero buena parte se ha convertido a desvenlafaxina. Este tiene una biodisponibilidad más alta porque ya no pasa por ese metabolismo de primer paso. Y eso pues me lleva a una de las principales diferencias entre uno y otro, que yo creo que es una diferencia muy importante entre la desvenlafaxina y la venlafaxina, y es que precisamente como este ya no va a pasar por metabolismo por la isoforma 2D6, pues lo que tenemos es una menor potencial de interacción medicamentosa. Y ustedes saben que este terreno de las interacciones medicamentosas en psicofarma es un terreno peligroso. La gran mayoría de los medicamentos que se utilizan en psicofarma pasan por un metabolismo hepático extensivo y son potencialmente riesgosos en términos de interacción medicamentosa. Y pues esto es un terreno también que hay que manejar con mucha cautela con el paciente, porque pues hay que decirle al paciente que si va a ver a otro médico, a su médico general, porque tiene una infección de la vía urinaria, pues tiene que advertirle claramente, llevarle la lista de medicamentos que ustedes le han prescrito,
para que ese médico general o ese urólogo que vaya a tratar la infección de vías urinarias sepa que, por ejemplo, no puede prescribirle ciprofloxacino porque va a tener un riesgo de interacción medicamentosa con alguno de los fármacos que ustedes están prescribiendo. Entonces, este tipo de riesgo es algo que es importante para ustedes y una de las principales ventajas de la desvenlafaxina es que ese riesgo se minimiza porque pues ya es un metabolito por sí mismo. El terreno de las afinidades es algo probablemente, pareciera algo como una cuestión muy in vitro, muy de laboratorio, que tiene poca relevancia clínica. Acuérdense simplemente que las afinidades nos hablan de cuál es la concentración necesaria. En este caso, lo que le estoy presentando son las constantes inhibitorias, o sea, la concentración necesaria para que el transportador de serotonina o de noradrenalina se inhiban. Y entonces, entre más chiquita sea la concentración, aquí está expresada en términos nanomolares, entre más chiquita sea la concentración, pues nos dice que es el fármaco es más potente inhibidor de ese sistema de transporte. Y entonces, tanto venlafaxina como desvenlafaxina, como pueden ustedes observar, su actividad es muchísimo mayor sobre el sistema de transporte de serotonina que sobre el sistema de transporte de noradrenalina. O sea, los cocientes, que es lo que aparece acá, es 30 veces más potente como inhibidor del transporte de serotonina que de noradrenalina, si estamos hablando de venlafaxina, y es 14 veces más potente la desvenlafaxina como inhibidor del transporte de serotonina que de noradrenalina. Entonces, estos cocientes pues, nos hablan de la relación que existe entre ellos, entre la capacidad inhibitoria sobre los dos sistemas de transporte. Y nos permite poner en contexto en dónde está la desvenlafaxina entre pues, prácticamente todos los fármacos, pues podemos aquí solamente utilizar algunos ejemplos, pero entre todos los fármacos que tenemos, como desde los inhibidores selectivos de serotonina, como la sertralina. La sertralina, la diferencia entre uno y otro es de 1400, o sea, es 1400 veces más potente como inhibidor del transportador de serotonina, lo cual implica que pues prácticamente no inhibe o es imposible que inhiba a concentraciones terapéuticas al transportador de noradrenalina. Esta diferencia se va haciendo un poco leve con la paroxetina, pero siguen siendo 400 veces, o sea, es inalcanzable clínicamente. Lo mismo pasa con la fluoxetina. Puse aquí a la imipramina y lo hice en cursivas, es un tricíclico, pero bueno, la imipramina, nada más para ponerla en el contexto de su actividad dual de inhibidor del transporte, pues el cociente es 26, ya de la duloxetina es 7 y del milnacipran es 2, o sea, prácticamente en el milnacipran es y casi igual la capacidad inhibitoria sobre uno u otro transportador. Y entonces la desvenlafaxina pues queda aquí a medio camino entre la imipramina y la duloxetina. Es un inhibidor dual y es esencialmente su perfil farmacológico en términos de afinidad al sistema de transporte. Vale la pena también ver lo que ocurre con otros receptores, porque pues muchos de estos medicamentos actúan de una manera bastante promiscua sobre otro tipo de receptores, y entonces aquí les estoy ilustrando el receptor muscarínico, el receptor colinérgico muscarínico, el receptor H1, el de histamina, y el receptor alfa-adrenérgico. Y en los tres casos, la unión de tanto venlafaxina como desvenlafaxina hacia estos receptores la constante es mayor a 10,000, o sea, realmente no tiene ninguna capacidad de interacción sobre este tipo de receptores, a diferencia, y aquí es en donde viene la gran diferencia entre estos fármacos y los tricíclicos, a diferencia de los tricíclicos, en donde pueden ver, sobre todo en el caso de los receptores H1, cómo pues estos fármacos tienen una altísima
afinidad hacia los receptores H1 y esta afinidad es la que se relaciona más a este efecto hipnótico, este efecto sedante que pues en algunas ocasiones puede incluso tener actividad o utilidad terapéutica, pero que casi siempre lo relacionamos más con efectos adversos que con utilidad terapéutica en el caso de la depresión. La actividad sobre los receptores muscarínicos, la actividad sobre los receptores alfa-adrenérgicos se puede asociar, por ejemplo, a hipotensión postural y cosas por el estilo que entran francamente en el terreno de los efectos adversos. Afortunadamente, para el caso de la venlafaxina y de la desvenlafaxina, estas interacciones no ocurren. Déjenme recordarles un poquito de la farmacodinamia, o sea, ¿qué estamos esperando de este tipo de medicamentos? Y aquí voy a ilustrar exclusivamente lo que ocurre al principio con la vía serotoninérgica. Y entonces aquí está muy simplificado, muy caricaturizado el proceso. Esta es una neurona presináptica, esta es una neurona postsináptica. Insisto, estoy hablando solamente de la transmisión serotoninérgica. Y entonces cuando la neurona presináptica va a comunicarse con la postsináptica, se vacían estas vesículas cargadas de serotonina, se vacía la serotonina al espacio intersináptico, que eventualmente alcanza a los receptores en la membrana postsináptica y esto desencadena una actividad biológica, la que sea, pero este es el flujo de la información química en la sinapsis. Una característica crucial de esta comunicación química es que debe de ser de corta duración y para eso disponemos, entre otras cosas, disponen las neuronas, entre otras cosas, de los sistemas de transporte, de lo que llamamos recaptura. Y estos son sistemas que lo que van a hacer es atrapar la serotonina que está en el espacio intersináptico y sacarla de circulación. Y le llamamos recaptura, pues porque la está haciendo, esta función la ejecuta la propia neurona presináptica, y de modo tal que recupera la serotonina y disminuye las concentraciones de serotonina en el espacio intersináptico. Y esto pues es el actuar fisiológico de este sistema. Como les decía al principio, no sabemos bien a bien qué es lo que está mal con los pacientes que tienen depresión. Lo que sí sabemos es que incrementar los niveles de serotonina les ayuda, tiene un valor terapéutico. Entonces no sabemos si tengan menos serotonina. Algunas veces es así, algunas veces incluso es una cuestión nutricional. No hay suficiente triptofano en la dieta para que generen 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, y esto puede llevar incluso a un cuadro casi clínico de depresión. Pero bueno, estos son los menos de los casos. No sabemos si hay un problema de producción de serotonina, no sabemos si hay un problema de receptores del otro lado, pero el punto es que incrementar la concentración de serotonina aquí ayuda, y es por eso que bloquear esta aspiradora, este sistema de recaptura, pues lo que nos resulta en el casi inmediato plazo es en un incremento en los niveles de serotonina. Y esto, pues pareciera como que ya, así explicado, pareciera que ya hemos alcanzado éxito terapéutico, si es que ayuda el tener más serotonina, hemos alcanzado éxito terapéutico con la primera o la segunda dosis, digamos, cuando hemos llegado al estado estacionario, algo entre 3 y 5 días, ya deberíamos de tener a nuestro paciente pues sin más problemas de depresión. Sabemos, sin embargo, que no es el caso, y no lo es porque la neurona presináptica tiene autorreceptores, de modo tal que aquí hay un receptor que cuando la concentración de serotonina está crónicamente elevada, pues lo que va a hacer es unirse al autorreceptor y el autorreceptor bloquea la salida de más serotonina. Y entonces, eventualmente, pues la cantidad de serotonina que está allí va a disminuir y entonces tenemos un regreso o incluso un empeoramiento del cuadro clínico porque el sistema de recaptura está bloqueado, pero esto ha llevado a un incremento que el autorreceptor pues interpreta como exceso de serotonina e inhibe la liberación de más serotonina. Cada vez que esta neurona libera serotonina, aunque haya un cierto bloqueo, pues nos va a llevar a concentraciones elevadas de serotonina de manera crónica, aunque pues así como flashes de serotonina, y esta persistencia a lo largo de algunos días, pues en el orden de 1 a 3 semanas, lo que nos va a llevar es a la desensibilización de la neurona presináptica. Los receptores, los autorreceptores
tienden a desaparecer en esta neurona y esto elimina el freno en la salida de más serotonina y ahora sí, cada vez que esta neurona se va a comunicar con la que sigue, libera cantidades adecuadas de serotonina y esto es ya, en este momento estamos ya acercándonos al momento del éxito terapéutico. Y esta es la dinámica como en 3 fases que tienen los inhibidores de recaptura. Y esto lo ilustro aquí sin tratar de ser cuantitativo, porque realmente no sabemos las cantidades de serotonina que están involucradas aquí, pero traté de hacer esta ilustración pues para ver la dinámica del proceso. Pensemos que aquí hay un umbral en las concentraciones intersinápticas de serotonina. De aquí para abajo tenemos al paciente sintomático con síntomas claros de depresión. De aquí para arriba hemos solucionado el problema desde el punto de vista de neurotransmisión. Entonces, ¿cómo tenemos a nuestro paciente inicial? Pues por debajo del umbral. Cuando le administramos la primera dosis de un inhibidor de recaptura de serotonina, lo podemos llevar hacia arriba y a rebasar el umbral, pero esto va a coincidir con el momento en el que hay la máxima concentración plasmática. Cuando la concentración disminuye, pues va a disminuir el efecto y como les decía, nos puede llevar incluso a niveles inferiores a los originales de la concentración intersináptica de serotonina y este va a ser el efecto del autorreceptor, este efecto de freno de la salida de más serotonina. Sin embargo, conforme vamos avanzando a lo largo del tratamiento, en términos de varios días, incluso semanas, pues cada vez que damos un fármaco de este tipo y cada vez que sale más serotonina y se empieza a desensibilizar la neurona presináptica al perder los autorreceptores, pues esta curva va lentamente a ir en ascenso. De modo tal que ahora vamos a tener, en vez de a nuestro paciente acá abajo, lo vamos a tener muy cerquita del umbral cuando el paciente recibe su siguiente dosis del inhibidor de recaptura, pues lo llevamos ya a que se atoró mi máquina, porque a veces me hace esas gracias. Esa es una de las cosas que no interactúa muy bien mi máquina con el sistema de Zoom. Pero ahorita regresamos a donde nos quedamos y les decía yo, teníamos ya nuestro efecto casi cerca del umbral, damos la siguiente dosis del inhibidor de recaptura y ahora tenemos a la mayor parte del día a nuestro paciente por arriba del umbral y ya lo tenemos dentro del mar, de la ventana terapéutica, con eficacia terapéutica. Y esto es lo que esperamos de este tipo de medicamentos. Ahora, hasta aquí les he hablado de la inhibición de la recaptura de serotonina y entonces, pues, ¿qué carambas tiene que ver un inhibidor dual? ¿Por qué un inhibidor dual resulta ser terapéuticamente superior a uno selectivo de la inhibición de serotonina? Bueno, pues ya les ilustré esta parte, la resumimos rápidamente. Sale serotonina, interactúa con los receptores postsinápticos, el sistema de recaptura saca serotonina del sistema, pero el autorreceptor está detectando niveles aumentados de serotonina y esto impide la salida de más serotonina. Esto es lo que hemos ilustrado hasta ahorita y esto espero que haya quedado razonablemente claro. De hecho, es algo que ustedes conocen bien. Estos sistemas, la vía serotoninérgica, pues no va aislada. Y entonces, pues la curiosidad de este sistema es que va de la mano con una vía noradrenérgica. Y la vía noradrenérgica tiene exactamente el mismo comportamiento, o sea, sale noradrenalina, interactúa con sus receptores, hay recaptura de noradrenalina y hay autorreceptores que van a bloquear la salida de más noradrenalina. O sea, estos dos sistemas funcionan esencialmente igual, nada más que con diferentes neurotransmisores. El gran chiste de este sistema y el por qué los inhibidores duales funcionan depende esencialmente del crosstalk, de la comunicación cruzada entre los dos sistemas. Y esto se da porque la vía serotoninérgica tiene receptores, heteroreceptores les llamamos, receptores adrenérgicos. De modo tal que el exceso de noradrenalina se une a los receptores de adrenalina en la vía serotoninérgica e inhibe la salida de serotonina.
y viceversa. O sea, la vía noradrenérgica tiene receptores de serotonina, el exceso de serotonina se une a los heteroreceptores que bloquean la salida de noradrenalina. Y entonces resulta más o menos claro al verlo así que si bloqueamos los dos sistemas de recaptura, tanto serotonina como noradrenalina, pues estamos potenciando el efecto y estamos quitando esta intercomunicación de los dos sistemas que al final de cuentas inhibe la salida de serotonina. Esta es nuestra meta y es por eso que es importante inhibir también la recaptura de noradrenalina. Ok, como les había comentado, yo desde mi punto de vista así farmacológico, yo creo que una de las cuestiones más subestimadas en pues, prácticamente todo ejercicio de la medicina son las interacciones medicamentosas, las que llamamos no farmacodinámicas, que son esencialmente farmacocinéticas, pues se deben usualmente a pues, interacciones a nivel de metabolismo hepático o de eliminación renal o biliar. La venlafaxina es un fármaco que pasa por un intenso metabolismo hepático, pues de hecho esta y la isoforma 2D6 convierte la venlafaxina en desvenlafaxina y entonces pues cuando administramos desvenlafaxina a los pacientes pues le ahorramos toda esa interacción. La desvenlafaxina todavía pasa por metabolismo por la 3A4, pero es un metabolismo mínimo, de modo tal que el potencial de interacción es verdaderamente pequeño. Hay, desde luego, interacciones farmacodinámicas, o sea, cosas que tienen que ver con la neurotransmisión serotoninérgica y esas no hay que dejarlas de lado. Cualquier fármaco de este tipo puede potenciar los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central. Es conveniente pues recomendarles a los pacientes que no ingieran alcohol mientras estén bajo el efecto de este tipo de fármacos, perdón. La serotonina tiene un papel regulatorio también sobre la actividad agregativa de las plaquetas, de modo tal que si se bloquea la recaptura, se incrementa la concentración de serotonina libre y esto puede llevar a incrementar el riesgo de hemorragias, sobre todo en antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, ticagrelor, incluso el propio ácido acetilsalicílico, y pues de la mano con anticoagulantes también puede tener alguna interacción. Y otros fármacos que actúan sobre este sistema, otros inhibidores de recaptura, las anfetaminas que potencian la liberación de varias catecolaminas, desde luego los inhibidores de la monoaminooxidasa, que es el otro sistema para sacar el fármaco del espacio intersináptico, los triptanos que pues dependen mucho del movimiento de serotonina e incluso el litio pueden tener interacción con inhibidores de recaptura y pueden llegar a la producción de un síndrome serotoninérgico por un exceso de serotonina en el sistema. Esto pues es algo inherente a prácticamente todo inhibidor de recaptura, desde los selectivos hasta los tricíclicos. Déjenme terminar con una observación pues más esta no es farmacológica, sino farmacéutica. Y esto pues pareciera algo como trivial o algo que realmente nos ocupamos poco. El punto es que aquí está la molécula, esta es la venlafaxina, pero es lo mismo que la desvenlafaxina. Son moléculas extraordinariamente insolubles en agua. Y entonces ustedes las ponen en agua, lo que van a hacer es que van a hacer agregados de estas moléculas que son, pues, incluso son visibles en el microscopio electrónico, son grandes grumos de moléculas que cuando llegan a la vía oral en esta forma, pues no son absorbibles, son grumos gigantescos que pese a ser liposolubles, pues no interactúan bien con las membranas biológicas y no las pueden atravesar y entonces se pierde enormemente la biodisponibilidad. ¿Cuáles son las estrategias para darle la vuelta al problema? Pues la estrategia más común es que ustedes toman desvenlafaxina, le añaden ácido succínico y tratan de hacer un coordinado de desvenlafaxina succinato, que es un poco más soluble en agua, al menos dispersable. El único problema es que para hacer este tipo de coordinados ustedes tienen que mezclar. Aquí le puse un matracito, pero esencialmente hacen gigantescas tolvas. Ustedes tienen que combinar una ingente cantidad de desvenlafaxina base con ácido succínico y solventes orgánicos, acetona, acetonitrilo o una combinación de etanol tolueno. Y entonces hacen esta mezcla, la agitan y después tienen que evaporar este solvente para eliminarlo, porque
pues cualquiera de estas cosas es extraordinariamente tóxica. Ustedes no quieren estar tomando, o no quieren que sus pacientes estén tomando acetona o tolueno en los medicamentos, tiene que evaporarse y entonces lo que obtienen es un coordinado de venlafaxina succinato que es más soluble en agua, es más dispersable en agua. Esta es la estrategia más común. Sin embargo, hay otra, y es una forma, pues, inherentemente más amigable, llamémosla así, y esa es el micronizado. El micronizado es un proceso mecánico, se mete el fármaco en estos grumos, se mete junto con, en una cámara en donde por propulsión de aire se muelen estas, se trituran estos grumos y termina un polvo muy, muy, muy fino, extraordinariamente fino, son partículas de micras de diámetro, de 1 o 2 micras de diámetro, y estas partículas pues ya entran en contacto con las mucosas y son fácilmente absorbibles. Este método pues evita el que en el proceso se vean involucrados estos solventes. Y aunque pues desde luego pues el proceso industrial nos supuestamente garantiza que no están presentes ya en la tableta final, pues siempre existe el riesgo y es precisamente por lo cual se ha utilizado el micronizado como una estrategia alternativa para evitar ese riesgo. Las formulaciones tanto de succinato, de desvenlafaxina succinato como la de desvenlafaxina base tienen una farmacocinética muy parecida, de modo tal que de hecho se les considera bioequivalentes. La desvenlafaxina base se absorbe un poquito más rápido, o sea, es una diferencia de un poquito, es media a 1 hora antes. Las dos son formulaciones de liberación prolongada, pero se absorbe el pico, se observa para la base entre 6 y 6 y media horas y en 7 horas para succinato. Esto podría parecer insignificante y de hecho, pues para los estudios de bioequivalencia se considera que son enteramente bioequivalentes. Pero cuando se administra con alimentos, ocurre una diferencia interesante. El succinato prácticamente no se ve afectado por alimentos y en cambio la desvenlafaxina base sí tiene un desplazamiento mayor, pasa de 6 o 6 y media horas a 8 y media horas en el caso de la formulación base. Y esto puede ser utilizado por ustedes terapéuticamente, porque si ustedes acostumbran a su paciente a tomar su medicamento acompañado con alimentos, que es la línea punteada, vamos a decir que a las 6, 6 y media horas ustedes tienen esta concentración plasmática y así han llevado a su paciente al estado de control. Pero si ustedes de alguna manera necesitan en una situación de crisis una mayor concentración, ya estoy hablando del paciente en estado estacionario, si ustedes ya necesitan un poquito más de fármaco para controlar alguna situación en particular de crisis, no necesitan subir la dosis. Lo único que necesitan es sugerirle al paciente que deje de tomarlo con alimentos y lo tome en ayuno. Y eso les va a llevar a que las concentraciones plasmáticas se eleven bastante, significativamente más rápido en los pacientes con el simple cambio de una administración a la otra. Con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si haya tiempo o haya alguna pues inquietud, pregunta que pueda yo responder. De cualquier manera, nuevamente, muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, tenemos espacio para un par de preguntas, si las hubiera de los colegas. Muy interesante. Este último punto me llamó la atención, doctor, qué interesante tip, ¿no? Esa parte del ayuno, pues sí, tiene sentido. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de alguno de los colegas? Adelante y pueden abrir su micrófono si así lo desean. Particularmente, aprovechando, yo tengo una duda, doctor. Hay algunos pacientes, como todos, ¿no?, que pueden responder muy bien a algún medicamento o algún otro antidepresivo, pero hay algunos, y eso me ha llamado mucho la atención, que damos dosis terapéuticas de desvenlafaxina, no hay una buena respuesta por el motivo que sea, no mejoran síntomas, cambiamos a venlafaxina en las dosis más o menos equivalentes y hay una mejoría, y viceversa, ¿no? Ahí usted, ¿qué opinaría más bien de la no respuesta a desvenlafaxina y sí a venlafaxina? Yo creo que queda todavía un pequeño margen de duda, porque obviamente no toda la actividad de la venlafaxina se debe al metabolito. Claro. O sea, todavía hay alguna remanente de actividad de la propia venlafaxina base y que pudiera ser, pues de alguna manera, levemente distinta
en términos de afinidad, lo vimos, hay diferencias en términos de afinidad por el transportador, que pues lleve a alguna situación de un equilibrio distinto que sea mejor para el paciente la venlafaxina y ese remanente de venlafaxina base que pues, si bien buena parte de la actividad de la venlafaxina se debe a que se convierte en desvenlafaxina, pues todavía queda algo por ahí que hace a la venlafaxina todavía activa. Entonces yo siento que estos pequeños resquicios, que pues va a ser muy difícil de dilucidar cuál es el papel de esos pequeños remanentes, porque son poquitos y van variando en el tiempo, pero pues es muy probable que haya algunos pacientes, como usted lo dice, una minoría, en los cuales si la desvenlafaxina no les funciona, la venlafaxina puede cubrir el hueco, o viceversa, que si la venlafaxina no está haciendo el trabajo, la desvenlafaxina, que pues es el metabolito, uno debería de esperar que tuviera la misma actividad, pero que la desvenlafaxina pudiera tener la actividad biológica que no tuvo el precursor. Pero yo creo que todavía le va a faltar y no creo que vayamos a conocer la respuesta pronto. Pero yo creo que es eso, es el hecho de que se mantiene todavía un pequeño margen de venlafaxina no metabolizada y ese participa para bien o para mal, dependiendo del paciente, en la actividad terapéutica. Qué amable, doctor, qué amable. Gracias por estar acá y nos deja calientito lo que sigue. Si se quiere quedar y se gusta quedar, doctor, porque vamos a revisar un par de artículos que tienen que ver un poco con esto, pero ya en el contexto de COVID, ¿no? Vi los títulos y se ven bastante promisorios, sí. Gracias, gracias y nuevamente esperamos verlo acá pronto, doctor. Y bueno, muchos de ustedes, colegas, pues recibieron por ahí en su consultorio o en sus casas esto que nos ayudó del laboratorio, algunos no, fueron 21 psiquiatras. Los que no recibieron, porque no se inscribieron en esta liga que mandamos, o porque no supieron de ella, pueden ahorita escribir en el chat de aquí de la sesión su nombre y su correo, los que no tuvieron acceso a la cena el día de hoy, su nombre y su correo, para que Oscar del Laboratorio Carnot tome nota de ellos y mañana en la mañana él les va a enviar a su correo electrónico un cupón para un tema de alimentos, no me especificó dónde ni cómo, pero les va a mandar a su correo y esto también va a ser para que puedan tener una buena cena también el día de mañana. Muy bien, entramos y voy a tratar de no extenderme mucho, a lo mejor 15 minutos, pero sí me parece muy, muy valioso poder también en esta sesión revisar dos artículos que han sido de mucha trascendencia para el campo de la psiquiatría hoy en día. Son artículos que tienen que ver con psiquiatría y COVID, psicofarmacología y COVID, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad por COVID, pues también afecta al sistema nervioso central, como enfermedad sistémica, nos va a vulnerar también aspectos neuropsiquiátricos. Hay un buen metaanálisis, que no son de los dos artículos que enviamos, pero pongo un poquito el contexto o los antecedentes. Hay un buen metaanálisis publicado apenas hace un par de semanas que habla justamente de eso, de todo lo que tiene que ver con las alteraciones médicas o las secuelas médicas neuropsiquiátricas de la enfermedad por COVID. Y ustedes ven ahí que el 58% de los pacientes va a experimentar síntomas de fatiga, pero muchos de ellos y muchas de las secuelas después de COVID tienen que ver con alteraciones psiquiátricas, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, del sueño, neurocognitivos, y que yo estoy seguro que a todos ya hemos visto pacientes con alguna secuela neuropsiquiátrica derivada de COVID. Y es ahí también donde entra el tema de la farmacología. Durante la enfermedad por COVID, que recordemos que el 80% va a tener una enfermedad leve y que muchos pacientes van a seguir tomando sus psicofármacos, pero hay que ver cuáles sí, cuáles no, y sobre todo el paciente grave, cuál sí, cuál no. ¿Cómo empieza a entrar este tema de los antidepresivos con la enfermedad por COVID? Es bien interesante porque obviamente ya hay estudios desde antes de la pandemia que hablan del uso de antidepresivos que tienen un efecto modulador antiinflamatorio, ¿no? Y este es un buen metaanálisis publicado hace 2 años, justamente eso, donde se pueden identificar que muchas de las citocinas que medían los aspectos inflamatorios son modificadas y son mejoradas a través de los antidepresivos. La interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 10. Es decir, sabemos que hoy por hoy parte del efecto antidepresivo que tiene que ver con toda esta modulación de neurotransmisión serotoninérgica, noradrenérgica de los antidepresivos, también tiene que ver con aspectos de modulación inflamatoria que ayuda a que el paciente también tenga una mejoría clínica.
En ese contexto entra una hipótesis muy interesante que habla sobre un sistema, ya es un aspecto como muy profundo o muy, sí, de farmacogenética, muy clavada, que tiene que ver con estos sistemas de ceramida y los sistemas del ácido esfingomielinasa. Estos sistemas son modulados por los antidepresivos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, se ha demostrado que a través de estos sistemas de esfingomielinasa, ceramida, son formas donde se da el proceso de infección de la enfermedad por COVID, del virus SARS-CoV-2, a la célula. Y cuando se hace ese proceso de infección, este sistema de ceramida y el ácido esfingomielinasa se activa y se hace el proceso de infección y se da la entrada del virus a la célula. Lo interesante y donde toma mucha relevancia es de que a principios de la pandemia se empezaron a hacer estudios in vitro para ver este efecto del antidepresivo a través de este sistema que ya les mencioné, de ácido esfingomielinasa ceramida. Y lo que se demostró en estos estudios in vitro es de que al paciente, el paciente enfermo por COVID, se le obtenía la muestra, la muestra celular a través de la mucosa, y ya in vitro se utilizaba algún antidepresivo, en este caso fue la amitriptilina, para ver si se inhibía o no se inhibía el proceso infeccioso, ¿no? Y eso es una forma de estas maneras de tomar la impresión, ¿no? Microscopías electrónicas, para identificar justamente eso. Y ustedes pueden ver cómo el grupo control o los que no se les utilizaba, no se les ponían la amitriptilina versus los que sí, a diferente dosis, se disminuían las espigas que tiene en torno al virus, cómo disminuía significativamente. Y esto plantea una hipótesis muy interesante de si a través del uso de antidepresivos podía haber una disminución en el proceso infeccioso o replicación viral. Y esto solamente como una hipótesis a través de estos estudios de psiquiatría translacional, ¿no? Y vemos por aquí, por ejemplo, estas gráficas, donde sí se demostró, por lo menos en estos estudios in vitro, como sí había una disminución en estas formas, que obviamente yo no soy experto en infectólogo, ni mucho menos, pero llama mucho la atención cómo sí hay una disminución en la replicación y en el proceso de infección. De esto surge algo ya, ahora sí, en personas, digamos, in vivo, sobre utilizar la fluoxetina este es un estudio también in vitro, de la fluoxetina para inhibir también el SARS-CoV-2. Este también fue un estudio que se publicó en junio del 2017, y aquí lo que también buscaron era ver si había una disminución in vitro de utilizar varios antidepresivos, fluoxetina, escitalopram, paroxetina, y el único que demostró una disminución en este proceso de replicación in vitro fue la fluoxetina. Y esto también nos plantea una hipótesis de que por ahí hay algo, por ahí está ocurriendo algo. Este es el estudio que quería mencionar, que fue un estudio ya en personas, fue un estudio publicado en JAMA, justamente en diciembre del año pasado, donde a los pacientes se les aleatorizó dándoles fluvoxamina versus placebo, ¿sí? Y veían si estos pacientes que entraban a un hospital tenían cierto deterioro, a quién le iba más mal, ¿no? O a quién le iba de qué forma en el proceso de hospitalización, ¿sí? Fueron 152 sujetos recién diagnosticados con COVID que ingresaron a un hospital, y a una cantidad se les dio fluvoxamina, 100 miligramos, y a otra placebo, ¿no? Y vemos que las comorbilidades que tenían estos pacientes realmente fueron muy similares, no hubo grandes diferencias, incluyendo también en el tema de obesidad y sobrepeso. Es decir, toda esta variable médica estaban prácticamente homogéneas, ¿sí? Inclusive también los efectos adversos que tuvieron los pacientes con fluvoxamina versus placebo prácticamente fueron muy similares. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Y nos plantea una hipótesis también muy nueva, que los pacientes que recibieron tratamiento con fluvoxamina, ninguno tuvo un tema de deterioro clínico. El deterioro clínico tenía que ver con procesos de deterioro a nivel de la saturación de oxígeno y de complicaciones más severas como neumonías. Y sí se encontraron en 6 pacientes que estuvieron en el grupo placebo. Esto lo que nos da es que es una diferencia muy importante clínica,
Y esto nos marca un primer estudio ya controlado, aleatorizado, en pacientes con algún antidepresivo versus placebo para disminuir la gravedad una vez que se diagnostica la enfermedad por COVID. Y este es el artículo que se envió y que se les envió hace algunos días, que se publicó en la página de eventos de Psiquiatría Nuevo León, donde ya nos habla francamente de la asociación entre utilizar antidepresivos y que al utilizarlos haya una reducción en el riesgo de, una vez tener diagnóstico por COVID, ser intubado o morir. Y este es un estudio importante porque fue un estudio retrospectivo, multicéntrico, de cohorte, en hospitales de Francia, ¿sí? De enero a abril del 2020, cuando apenas empezaba la pandemia. Pero ven ustedes la cantidad de pacientes, casi 7,200 pacientes hospitalizados, y hicieron un análisis de todos estos registros y encontraron que había 345 pacientes de estos 7,000 que se encontraban tomando antidepresivos por lo menos 48 horas antes de la hospitalización. Muchos pacientes cuando entran al hospital, pues ya se les suspende el antidepresivo, o simplemente ya no se los dan, pero 345 sí lo tenían. Y lo interesante es de que hicieron un análisis de todos los tipos de antidepresivos que los pacientes estaban tomando. Vean ustedes ahí de los antidepresivos, los ISRS, la mayoría, 195, y ustedes van viendo ahí los diferentes tipos de antidepresivos. Predominaron más, por supuesto, insisto, los ISRS. Esta es la gráfica más importante. La gráfica del lado A tiene que ver con el proceso de intubación y el proceso del lado derecho tiene que ver con la muerte. Es decir, los pacientes que estuvieron tomando antidepresivos antes de la hospitalización, vean ustedes este riesgo disminuido de casi un 46% de o ser intubados o de morir. No sabemos por qué, no hay una hipótesis concluyente por qué, pero en este estudio multicéntrico de cohorte retrospectivo se demostró esa reducción en el riesgo. ¿Y cuáles fueron los antidepresivos que se asoció a esta disminución de riesgo? Fluoxetina, paroxetina, escitalopram, venlafaxina y mirtazapina daban esta asociación de riesgo significativa de una disminución para presentar estos eventos adversos importantes. Obviamente la muerte como una consecuencia grave de esto. Entonces, esto llama mucho la atención. De ello surge el otro estudio, ¿no? Que me parece es un buen complemento ante esta primera hipótesis. Y aquí hablamos o se habla en este artículo de la seguridad de los medicamentos, de los psicofármacos en personas que tienen la enfermedad por COVID. Esta es una evidencia, una revisión de la evidencia y recomendaciones prácticas que me parece que todo psiquiatra podrá leer y que nos dará muchos elementos para considerarlo a la hora de recetar o no recetar o recomendar o no a nuestros pacientes con enfermedad por COVID. Y bueno, este estudio o esta revisión parte de esto, ¿no? Hoy en día el paciente que tiene enfermedad por COVID, de lo leve a lo grave, pues entra en este mundo de la polifarmacia. Hoy por hoy sabemos que no hay evidencia para utilizar hidroxicloroquina, no hay evidencia para utilizar acitromicina, no hay evidencia para utilizar ivermectina. Sin embargo, sabemos que hoy en día muchos médicos, desafortunadamente, recetan esto sin tener todavía pues la evidencia sustentable para darlo y que entran los pacientes en la polifarmacia. Y que muchos pacientes pueden tener cuadros leves de COVID y van a ser dados múltiples fármacos, no se digan los esteroides, y esto nos puede dar un tema difícil. El paciente grave, el paciente hospitalizado, pues entra en una mayor complejidad de polifarmacia. ¿Sí? La metodología de este estudio fue a través de las guías en emergencia en salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Se hicieron una revisión de guías y recomendaciones por expertos en metodología, los que desarrollan las guías, por epidemiólogos, por psiquiatras de enlace, por farmacólogos clínicos involucrados, todos ellos en esta búsqueda. Y esto se hizo en los últimos 10 años. ¿Sí? Hablar de los riesgos a nivel cardíaco, a nivel de coagulación, infecciones y respiratorio de los psicofármacos y aterrizar todo eso a el contexto COVID. Y ustedes van a ver aquí, y lo vamos a dividir, que en los aspectos psicofarmacológicos, lo que más nos interesa hoy en día en el paciente con enfermedad por COVID, pues es justamente eso: interacción farmacológica, alteraciones respiratorias, riesgos cardiovasculares, riesgos de coinfecciones, riesgo de coagulopatías, que es una de las principales causas de fallecimiento en pacientes por COVID, sobre todo al inicio de la pandemia, todo este fenómeno de
de la coagulación y, por supuesto, el riesgo de desarrollar delirio. ¿Y qué va a involucrar todo esto? Por eso decía que el doctor Carlos dejó calientito esta plática, porque vamos a tener que entrarle al mundo de la biodisponibilidad de los medicamentos, de la absorción. Muchos pacientes van a tener sondas nasogástricas, otros pacientes van a estar intubados, involucran mucho aspecto inflamatorio. Y ojo, no nada más estoy hablando del paciente grave y hospitalizado, hablo del paciente leve, moderado, que puede estar en su casa con una saturación bastante decente, por arriba de 92, pero hay un sistema inflamatorio y hay un sistema ahí que puede estar modificando también interacciones de medicamentos o modificar también el funcionamiento hepático a través de algunos fármacos, etcétera. O que muchos pacientes, por ejemplo, van a suspender de manera necesaria su consumo de tabaco y ahí nos metemos en todo este mundo de citocromos, etcétera. Van a cambiar en el paciente los aspectos inmunológicos, va a haber anormalidades en la coagulación, que esto sí nos es relevante porque sabemos que muchos de nuestros fármacos se meten en los sistemas de coagulación, en los sistemas plaquetarios. Muchos de nuestros fármacos, sobre todo los antipsicóticos, se meten en los problemas cardíacos o en la prolongación del QT. Entonces vamos a revisar todos estos puntos de una forma breve. Estos puntos fueron los principales, como mencionaba. Si nuestros fármacos, nuestros psicofármacos, llámese benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepresivos, pueden incrementar el riesgo de enfermedades pulmonares, digamos neumonía, mayor riesgo de alteración en procesos de coagulación, cardíaca, y es lo que nos dice esta revisión. A nivel del sistema respiratorio, sabemos que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los tricíclicos no representan un riesgo en el distrés respiratorio, ni aumenta la mortalidad ya en pacientes estudiados, por ejemplo, con EPOC. Los antipsicóticos, el riesgo sí lo vamos a tener solamente en aquellos antipsicóticos que representen un mayor efecto sedante. Podemos pensar, por ejemplo, en una olanzapina a dosis elevadas, una quetiapina también a dosis elevadas, con un alto efecto sedante, nos puede meter en un problema respiratorio. Los estabilizadores del estado de ánimo no representan un riesgo para distrés respiratorio. Y ojo, el tema de las benzodiazepinas, que ha sido todo un tema. La benzodiazepina de vida media corta y de vida media no representa un riesgo para tener una disminución en la saturación de oxígeno, pero sí lo pueden ocasionar las benzodiazepinas de vida media larga. ¿Por qué? Porque puede darse el fenómeno de acumulación. Las benzodiazepinas tienen esta propiedad lipofílica y se puede almacenar y acumular en el paciente y dar este efecto sedante prolongado y empezar a tener una depresión respiratoria. Tenemos que evitar las benzodiazepinas de vida media larga en el paciente con enfermedad por COVID. Dentro de estas revisiones sistemáticas que nos hablan este mismo estudio, pues cito los artículos de esta revisión. Este metaanálisis del 2016 habla del efecto de las benzodiazepinas en el insomnio en pacientes con EPOC. Y lo que se demostró es que benzodiazepinas de vida media corta, triazolam, temazepam, no implica un riesgo para empeorar el tema respiratorio, lo cual tiene sentido. Y en este otro metaanálisis, una revisión Cochrane del 2018, nos habla que no hay un riesgo incrementado en alteración respiratoria con tricíclicos ni con ISRS. Es decir, son seguros estos fármacos en pacientes con enfermedad pulmonar, tanto los ISRS como los tricíclicos, hablando solamente de enfermedad pulmonar. Pero ojo, y aquí me adelanto un poco, los tricíclicos están prácticamente contraindicados en los pacientes con enfermedad cardíaca. Entonces, COVID tiene muchas alteraciones cardíacas, sobre todo por algunos de los fármacos que se utilizan, algunos de los antibióticos. Entonces, no vamos a utilizar tricíclicos en un paciente con enfermedad por COVID, o por lo menos si lo está usando, sí tendremos que considerar disminuirlo o suspenderlo. Hablando del riesgo de delirium, muchos pacientes, sobre todo los graves que están en cuidados intensivos, utilizar benzodiazepinas, sabemos que el riesgo incrementa casi 3 veces más el riesgo de desarrollar delirium. Ustedes ven aquí, cuando pongo aquí el número 1, es el estudio y la cantidad de pacientes, y sabemos desde antes de la pandemia, por supuesto, que las benzodiazepinas en el Hospital General aumentan ese riesgo de delirium. Pero ven ustedes que también los antipsicóticos, algunos antipsicóticos también pueden incrementar este riesgo de delirium, de acuerdo a esta revisión, en el adulto mayor sobre todo,
pero no para haloperidol, ¿sí? Pareciera ser que la hipótesis de ello es que algunos de los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, tienen esta afinidad histaminérgica y pueden modular, pues sí, el efecto histaminérgico también puede ser delirogénico, pero el haloperidol no confiere ese riesgo para desarrollar delirium, al contrario, lo disminuye. Otro estudio que citan de la asociación de delirium y algunos psicofármacos es este buen metaanálisis publicado en JAMA, donde nos dice que la disminución en la incidencia del delirium ocurre con la olanzapina y con la risperidona. Esto es es decir, el otro polo, ¿no? Nos están diciendo lo contrario. Lo que vemos realmente en los hospitales es eso. Si el paciente está agitado, está inquieto, vamos a darle algún antipsicótico como olanzapina, haloperidol y risperidona y vamos a mejorar la intensidad, la severidad del delirium. Si el paciente se le utiliza midazolam como una forma para sedarlo, es más probable que el paciente desarrolle delirium. Algo que también nos importa mucho y nos interesa es el tema cardiovascular, ¿no? Muchos de nuestros fármacos van a tener este tema a nivel cardíaco y esta es una revisión, ¿sí? Sistemática, esto que le llaman Umbrella Review, de la asociación de los antidepresivos y los efectos adversos a nivel general. Cuando se especifican a nivel de los tricíclicos, sabemos que los tricíclicos sí tienen un riesgo incrementado para enfermedad cardíaca, con un 50% de riesgo mayor de enfermedad cardíaca. ISRS y enfermedad cardíaca aguda no hay un riesgo, es decir, no metemos al riesgo al paciente si está tomando un ISRS. El riesgo que una persona esté tomando un antidepresivo y aumente el riesgo para un infarto, prácticamente tampoco hay un riesgo, es de un 3%. Pero sí tenemos un riesgo de enfermedad cerebrovascular de un riesgo relativo de 1.26 de riesgo, es decir, 26% de riesgo de tener un paciente con ISRS, tener un tema de enfermedad cerebrovascular, que tienen que ver o tienen que darse otros factores también, la edad, la polifarmacia, si está anticoagulado, pero este riesgo ahí está. Hablando de la coagulación, en esta misma revisión nos habla que sí, el incremento en el riesgo de sangrado en cualquier sitio, tanto para antidepresivos o duales, aumenta. Y esto es relevante. Si el paciente está con un antidepresivo, pero además está con algún anticoagulante por el motivo que sea, ya lo estamos metiendo al paciente en un riesgo incrementado de sangrado. Si el paciente tiene Helicobacter pylori más ISRS, tiene riesgo de sangrado. Si el paciente está con analgésicos más ISRS, el riesgo de sangrado se incrementa también. Sin embargo, esta metodología que pone aquí este artículo dicen que es una metodología baja. A mí me parecen datos que sí concuerdan con los datos clínicos que se han visto en otros textos también. ¿Cuáles de los antipsicóticos también debemos de cuidar en los pacientes? Y hablo desde COVID leve a COVID severo. Pues los antipsicóticos que a veces vamos a utilizar, ya sea para insomnio, para sedación o para delirium, pues estos serían los que menos se van a meter en problemas con el tema del QT. La quetiapina particularmente, la olanzapina y la risperidona son los que menos se meten en el QT, pero sí se meten. O sea, al final de cuentas, nada más quiero hacerles el comentario que los que nunca debemos de utilizar cuando tenemos un riesgo de prolongación del QT, pues es iprasidona, el Certindol, que de hecho ya no se vende en México por lo mismo, y el amisulpirida. Tenemos que pensar que no vamos a dar estos fármacos. El más seguro sería quetiapina, y yo agregaría ahí aripiprazol, que no se consideró en esta revisión, en este metaanálisis. Hablando de neumonías, ya casi para acabar, las neumonías, pues sí, antipsicóticos de primera generación, o sea, las personas que utilizan antipsicóticos de primera generación tienen un riesgo relativo de 1.69 veces más esa posibilidad de desarrollar una neumonía. Y los antipsicóticos de segunda generación también tienen ese riesgo incrementado. Me parece que no solamente aquí tiene que ver con el fármaco en sí, sino por la condición médica por la cual el paciente lo está tomando, particularmente en esquizofrenia o trastorno bipolar, donde pues puede haber un menor cuidado a la salud, más exposición de riesgo, etc. Pero eso es un tema basado en esta revisión y metaanálisis, ¿no? Sé que muchos a lo mejor en sus pantallas no se va a ver muy claro esto, pero viene en el artículo y esto me pareció muy valioso tenerlo en cuenta. Como esta revisión se tomó hasta mayo del año pasado, pues aquí todavía se utilizaban
fármacos que francamente nos meten en graves problemas cuando los combinamos con antidepresivos, como la citromicina o la hidroxicloroquina. ¿Cuántos de ustedes no les han hablado pacientes y les dicen, doctor, es que me recetó mi médico general acitromicina y estoy tomando escitalopram, ¿lo suspendo? Pues tendré que suspenderlo, ¿sí? O yo le diría, suspenda la citromicina, pero si continúa con escitalopram, va a haber un riesgo muy, muy elevado de problemas cardíacos, ¿no? Igual, y con otros fármacos que ustedes ven aquí las interacciones, pues hay riesgos. Entonces, hay que considerarlo, hay que hacer el interaction checker en nuestras aplicaciones para que no tengamos estos problemas. Y conclusiones, y ya para acabar, me parece que cada paciente que nos está tocando ver en esta pandemia, que lo apoyamos con fármacos, pues hay que individualizarlo de acuerdo a su enfermedad médica de base, qué fármacos está tomando, cómo están sus procesos de nutrición, qué tan grave ha sido la enfermedad, buscar y ver las interacciones farmacológicas, siempre valorar el riesgo-beneficio. En general, los ISRS pareciera ser que son sumamente seguros en todo el proceso de enfermedad por COVID, excepto el paciente anticoagulado y el paciente con un dímero D elevado. No sería recomendable continuar en ese momento con el ISRS. Si vamos a utilizar benzodiazepinas que sean de vida media corta en el paciente con COVID, y los antipsicóticos tenemos que siempre considerar temas cardiovasculares, pero también utilizarlos cuando el paciente esté agitado o en delirio. Eso es lo que les quería presentar y aquí es donde quisiera dejar abierta los comentarios para ver si hay alguna duda, pregunta, ya casi para terminar la sesión del día de hoy. Estos dos artículos los mandamos al grupo de WhatsApp, está también en la página de eventos Psiquiatría Nuevo León y creo que este ejercicio académico lo podemos ir haciendo y con alguno de ustedes también que quiera presentar acá un artículo de relevancia en psiquiatría, con mucho gusto también lo pueden ir haciendo, ¿no? Me lo van diciendo. ¿Algún comentario, preguntas, doctores, colegas? Doctor Carlos. Permítame totalmente desde afuera felicitarlo y agradecerle mucho esta aportación. Fue una revisión verdaderamente interesante. Yo como farmacólogo se le agradezco. Y bueno, los artículos iniciales fueron realmente muy, muy interesantes y sorprendentes. Y vale la pena averiguar qué es lo que está detrás de esa actividad. Me llama mucho la atención que antidepresivos tan disímbolos como pues la sertralina y se me fue el nombre ahorita, que no es propiamente un inhibidor de recaptura, sino un agonista reverso, antagonista inverso. La mitriptilina, ahorita me acuerdo, empieza con M, pero siempre la mirtazapina. La mirtazapina. Son muy distintos en términos de mecanismo de acción. Y me llama mucho la atención que los dos tengan, o sea, que todos se puedan meter en el mismo costal, al menos en el último estudio, en el clínico que presentó, como fármacos que reducen riesgo de intubación y riesgo de muerte, ¿no? Yo esperaría que fuera uno o fuera el otro, pero no fueran todos los que participaran del mismo modo. Me parece muy interesante. Y toda esta cuestión de interacciones medicamentosas, que como les dije en mi plática, a mí es un tema que a mí me preocupa mucho como farmacólogo, pues creo que lo ilustró muy bien con todos los grandes riesgos que existen en este tipo de pacientes y que por encima les echan de una manera, en efecto, muy irresponsable, cosas como acitromicina, que es un fármaco espantosamente proclive a interacciones, que es un fármaco que prolonga el periodo QT como pocos antibióticos, y que es desafortunadamente algo que está siendo una práctica cotidiana. Entonces, pues, francamente le agradezco mucho personalmente esta revisión. Me llevo muchos apuntes interesantes. Gracias nuevamente. Gracias a usted, ¿no? Pues viniendo de usted mucho más, doctor. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, colegas? No sé si por ahí algunos anotaron su correo. Veo que no todos. Si anotan su nombre y correo, Oscar les va a mandar a su correo mañana un cupón de alimentos, quien quiera tenerlo. Si no, pues ya no. Nos quedan escasos 3 minutos. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Cómo les ha ido en esta parte farmacológica con sus pacientes? ¿Dudas continuas que pueda haber, que les puedan dar sus pacientes? Doctora Flora. Oye, hice eco mucho con tu trabajo de estar analizando estos artículos, porque fíjate que sí he estado viendo pacientes en la consulta y muchos de ellos pues tuvieron COVID, ¿verdad? Jóvenes realmente, entre 20 y 30 años,
todos pues fue, algunos sí un poco más grave, otros menos, pero todos, y no he visto pocos, llegan luego con ciertos síntomas de ansiedad porque todos hablan de que tuvieron mucho miedo de morir. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Y yo viendo algunos pacientes en bueno, ya a nivel de, por ejemplo, los que mueren y todo eso, que hay algunos muy jóvenes, ¿verdad? Y que están sanos. O sea, claro, hay las oxitocinas, todos estos que obviamente hacen que el cuerpo se defienda de más y obviamente eso pues daña, ¿verdad? Por el sangrado, por todo eso. Pero también la parte del estrés. Yo creo que pues es una enfermedad muy estresante. Las personas que la viven, pues la viven muchos, sobre todo cuando son severos o moderadamente severos, aunque no lleguen a ser intubados, pues la viven muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, muy estresante y obviamente eso pues repercute. Si previamente estuvieran tomando, como menciona el artículo, antidepresivos, pues yo creo que eso facilita, ¿verdad? Para que se tranquilicen, para que estén un poco más tranquilos, un poco más dentro de ellos mismos controlados y que eso también dé una evolución más favorable, ¿verdad? Por ejemplo, mis pacientes que obviamente ya la pasaron, ya van por otra cosa, pero que sí los veo ansiosos y algo de secundario esto, responden muy bien con antidepresivos, ¿verdad? Yo te felicito y también les doy las gracias por la cena que estuvo bien deliciosa. Gracias, doctora. Y se queda también calientito el tema de lo que también seguramente todos han visto, de todas estas alteraciones cognitivas después de COVID, esto que le llaman la niebla mental, el paciente desconcentrado, inatento, cansado, fatigado. No hay estudios tan interesantes. Vamos a ver si de aquí a nuestra siguiente sesión se publica algo sobre cognición y COVID, tratamiento de cognición y COVID, estimulantes y COVID. Vaya, creo que se queda muy interesante para seguir haciendo estas revisiones y hacer el complemento. Y a mí me gustó mucho esta parte de, vemos una revisión de un gran ponente invitado, en este caso acá el doctor, y lo complementamos con esto y podemos ir haciendo estas sesiones académicas bastante buenas, porque todavía esto nos va a llevar unos meses más, ¿no? ¿Algún otro comentario ya para cerrar? Pues nada más, doctor, resaltar la importancia de estar constantemente evaluando este aspecto de la interacción entre psicofármacos y tratamientos aceptados para COVID, porque esto va cambiando constantemente y eso me gustó del artículo, que toma todos los medicamentos que se han usado hasta ahora y establece las relaciones empezando desde, pues con todo lo que se ha experimentado. Entonces, subraya la importancia de estar haciendo esto de manera dinámica y pues a todo nivel, ¿verdad? A nivel clínico, a nivel molecular y pues ya. Muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Y sabes qué? Resalto mucho esto que dices. Y a todos nos ha pasado, pero es algo que creo que vale mucho la pena. Seguirnos comentando entre colegas los casos, ¿no? Porque hoy estamos ante una mayor complejidad farmacológica que estábamos antes. Sigan tocando base con quien tenga confianza. Yo lo sigo haciendo con mis profesores. Esto no acaba, ¿no? Entonces, vamos a comentar nuestros casos ante complejidades médicas farmacológicas. Pues muchas gracias a todos. Ya 5 minutos antes de que acabe, ya para irnos a cenar o a dormir, lo que gusten. Nos vemos el próximo mes de marzo. Están todos invitados. Vamos a tener una beca para el Congreso de Neuropsicofarmacología Europeo. Lo vamos a rifar. Entonces, cuídense mucho, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo mes. Gracias a todos. Gracias Argenis, por la logística. Buenas noches.